Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. Vamos a estar en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a estar en dos versículos y vamos a leer el primero, que es nuestro versículo principal que vamos a estudiar esta noche. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje pues, es el que hoy vamos a estudiar y que hoy vamos a reflexionar. ¿Verdad? Vamos a reflexionar sobre este pasaje y cómo nos ayuda a poder concluir esta serie de clases sobre vidas nuevas. Vamos a leer el versículo 1, ¿verdad? Y una parte principal del versículo 1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Recuerden que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, pues habla de los héroes de la fe, de esos héroes de la fe, esas personas que están en el salón de la fama, le dicen algunos de la fe, y habla de esos grandes ejemplos bíblicos de vidas transformadas, de vidas nuevas. Y hay personajes, algunos de ellos los estudiamos durante estos 2 meses, personas que en el Antiguo Testamento pusieron su corazón, ¿verdad? para con Dios, y su vida fue transformada, fue cambiada, y eso lo logramos ver durante todos estos meses. Entonces, después de hablar de esos héroes de la fe, el escritor de Hebreos introduce como un cierre, como una conclusión y una parte práctica del libro que viene a partir ahí de este capítulo, y dice, por tanto, pues tenemos a nuestro alrededor, en derredor nuestro, una gran nube de testigos. O sea, y aunque hay diferentes interpretaciones sobre esos testigos, una de las interpretaciones, que es en la que yo me inclino, está hablando de esos héroes, porque está en el contexto, ¿no?, de lo que se está hablando. No es que ellos nos estén viendo, ¿verdad?, necesariamente desde el cielo, desde algún lugar, sino estos son testigos por su testimonio, ¿verdad? Y ellos son esos ejemplos para poder llevarnos a Cristo y a tener un ejemplo en la fe nuestra. Entonces el escritor de Hebreos dice, tenemos grandes ejemplos, hemos visto grandes ejemplos, personas imperfectas, personas con dificultades, personas aún con pecados, pero que pusieron su vida al Señor y su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Personas que en medio de dificultades se levantaron, personas que en medio de tiempos difíciles se pararon, personas que hoy para nosotros son héroes y son ejemplos de que se puede cambiar, que se puede transformar nuestra vida y que podemos salir adelante. Entonces eso es muy importante en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces veamos la segunda parte, ¿verdad?, de este versículo, el versículo 1. Dice, despojémonos también, mira, o sea, despojémonos también significa así como ellos lo hicieron, así como esos testigos, ¿verdad?, se despojaron, nosotros hagámoslo también. Entonces dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y quiero que nos enfoquemos en una palabra. Lo primero que quisiera que viéramos es la palabra despojémonos, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva tú puedes ver una canasta de ropa sucia, porque eso es verdaderamente el significado de esa palabra. Despojémonos. Esa palabra tiene que ver con quitarse una ropa que está sucia. Y esa es la actitud que debemos de tener. Así como estos héroes lo hicieron, nosotros también debemos de despojarnos, de quitarnos, ¿verdad? Y luego dice, todo peso. Aquí dice 2 cosas. Lo primero es de todo peso y luego del pecado, ¿verdad? Entonces habla de un peso, de algo que nos está afectando.
de algo que nos está dañando, algo que nos está obstruyendo. Y aquí es algo muy importante ver, hermano. Como vemos que habla de peso y de pecado, de pronto el peso, escúchame bien, el peso pueden ser cosas que en sí mismas no son pecado, pero por nuestra mala práctica, por nuestro mal enfoque de esas cosas terminan convirtiéndose en pecado. Ejemplo, el trabajo. El trabajo no es un pecado, trabajar es una orden de Dios. Pero cuando nosotros tenemos una mala relación con el trabajo, ese trabajo que es algo bueno, es algo digno, viene y se convierte en un peso, se convierte en algo que nos aparta de Dios. Cuando pongo el trabajo antes que a Dios, cuando pongo el trabajo antes que a mi familia, ese trabajo se convierte en un peso. ¿Qué tal la televisión, el internet? No son pecados en sí mismos. El teléfono no es pecado en sí mismo. Pero por la mala relación o la mala utilización de los mismos, se convierte en un peso, en algo que nos aparta de Dios y que no nos permite correr bien la carrera. No nos permite correr bien la carrera. Entonces es muy importante para nosotros entender que la visión del escritor de Hebreos es de un atleta de esa época. Yo creo que ver una carrera en ese tiempo como que no era muy agradable porque los corredores corrían desnudos. No era muy agradable ver una carrera y en algunos casos semidesnudos, pero se quitaban todo tipo de peso para correr. Nada que les estorbara. Y hoy en día pasa algo similar. Los corredores profesionales utilizan ropa, utilizan indumentaria, tenis, que no pesan nada, que no los afectan. Y eso es lo que el escritor tiene en mente. Despojémonos de cualquier cosa que nos aparte de Dios. Despojémonos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Y esa es la idea. La idea de Pablo es quitarnos esa ropa sucia. La idea del escritor de Hebreos es despojarnos de cualquier cosa que nos esté afectando. La pregunta, hermanos, es: ¿qué nos está afectando? ¿Qué nos está dañando? ¿Qué es? Cada quien debe de identificar qué está estorbando su caminar cristiano. ¿Qué está estorbando el tener una vida nueva, el ser transformado a la imagen de Cristo? ¿Qué es? Cada uno debe de analizarse profundamente. El escritor más adelante de Hebreos da un ejemplo y también pone un énfasis importante, versículo 14 y 15, el versículo 14 y 15 de Romanos 12. Ahí el escritor da un enfoque muy importante, da una idea de qué nos puede estar afectando y qué debemos de hacerlo. Dice: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Espíritu? Dice, bueno, hablando en este mismo contexto, es el mismo pasaje, ¿verdad? Es la misma idea. Lo que dice es, bueno, ¿qué te está estorbando? Recuerda que vamos a tratar el punto del pecado más adelante, pero aquí son de cosas o personas que nos pueden estar afectando, como las que ya mencioné. Pero algo que afecta nuestro caminar cristiano es no estar en paz con otros. Busquen la paz con todos, dice, con todos. Y no hay nada, pienso yo, en lo personal, creo, por mi experiencia personal y también por lo que he visto en mi trabajo, ¿no? En mi labor
en la iglesia sirviendo, es que nada afecta tanto el caminar cristiano como el tener guardadas cosas en el corazón contra otra persona. Eso daña el caminar cristiano, nos afecta. Cuando yo no me he sentido bien con alguien, cuando yo no estoy en paz en mi corazón con alguien, yo no puedo correr bien la carrera. Mi oración tiene estorbos. Si yo no estoy bien con mi esposa, la misma escritura dice, ¿verdad?, que estoy poniendo estorbo a mis oraciones. Pero creo también que se extiende esa idea a mis hermanos, a la gente, a mi familia. Si yo en mi corazón no estoy en paz, yo no tengo la paz y no he buscado la paz, mi corazón está siendo afectado. Y yo no puedo correr la carrera con fortaleza, con paciencia, y tampoco puedo, ¿verdad?, venir y tener una vida nueva. Yo te animo, ve el imperativo, dice, busquen. No dice esperen. ¿Te das cuenta? Busquen. Si yo me siento mal, yo debo de buscar la paz. Yo debo de levantar el teléfono, yo debo de programar una cita. Yo tengo que ponerme en paz. Yo tengo que tener paz en mi corazón. Y si ya lo hablé con una persona, si ya lo traté, tengo que perdonar. Porque la escritura dice que el que persiste en la ofensa, dice el proverbio, ¿no?, daña las relaciones. Entonces yo no tengo que persistir en la ofensa, sino tengo que buscar la paz, buscar estar en paz en mi corazón, porque honestamente el enemigo sabe que no hay mejor obstáculo que ese. Y luego dice la amargura, ¿verdad? La amargura. Dice raíz de amargura. La raíz de amargura. Ninguna raíz de amargura. La amargura daña el corazón. La amargura afecta a nuestro corazón. Y bueno, a veces cuesta reconocer uno, no estoy amargado, pero la amargura es dañina. Quiero leerte un fragmento de un libro muy, muy bueno, ¿verdad? Un libro de corte cristiano, del doctor Don Colbert, ¿verdad?, que se llama Emociones que Matan. Lo venden ahí en las librerías, es un muy buen libro y es un doctor que tiene una tesis, ¿verdad? Una tesis es que muchas de nuestras enfermedades físicas se podrían curar si nosotros tratáramos bíblicamente nuestras emociones. No todas, no en todos los casos, pero en una gran mayoría sí. Entonces esa es su idea. Su idea es esa y eso es lo que trata el libro. Y habla un capítulo sobre la amargura. Y quiero leerte lo que dice. Estoy completamente convencido de que el resentimiento y la amargura son dimensiones de la ira. Son las cenizas ardientes y persistentes de la ira y la hostilidad continua. También estoy completamente convencido de que gran parte de la ansiedad y la depresión tiene su origen en una culpa constante por la que una persona nunca ha recibido un perdón genuino. Esas partes emocionales en su corazón. Y la amargura, dice, es una dimensión de la ira. Dice la ceniza ardiente y persistente, ¿verdad?, de la ira y de la hostilidad continua. Hay amarguras que pueden haber en nuestro corazón. Podemos estar amargados con una persona por una situación no resuelta. ¿Qué nos llama la Biblia? Buscar la paz. Pero hay otras cosas que nos pueden amargar. Una enfermedad puede amargar nuestro corazón. Una situación económica puede amargar nuestro corazón. Una situación académica puede amargar nuestro corazón, ¿verdad? Aún si se te arruina el carro 3 veces en un mes, puede amargar tu corazón. Tenemos que ponerle mucha atención a esto, porque la escritura que leímos dice que esa raíz amarga brota, dice, causando dificultades por ella, y por ella muchos son contaminados. Entonces tú y yo debemos de identificar ese peso que nos esté afectando.
ese peso que nos esté dañando y que no nos permite correr con fortaleza y tener una vida nueva. Hermanos, analicémonos. Terminando este mes de mayo, ¿cómo han ido estos 5 meses del año? Tenemos que analizarnos, tenemos que hacer un inventario, hermanos, un recuento, tenemos que hacer un corte de caja emocional, espiritual, relacional, cómo hemos ido, cómo estamos. Creo que es muy bueno que podamos hacer una pausa en estos días y tomar un tiempo para meditar y analizar qué peso me tengo que quitar, qué peso tengo que quitar de mi vida, qué peso tengo que quitar de mí, qué tengo que quitar en mí que me esté afectando el venir y correr con fortaleza. La siguiente parte de la escritura de Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Así lo dice esta versión de la Nueva Biblia de las Américas, dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Regresando, despojémonos del peso, ya lo vimos, ahora despojémonos del pecado. Y aquí el pecado trae una calificación, dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Hay un papiro antiguo que le llaman el papiro P46, ¿verdad? Y este manuscrito antiguo dice, fácilmente distraes, ¿verdad? Fácilmente distrae. Así es como está escrito en ese papiro. Esta referencia es a cualquier cosa que hace que el creyente, hace caer al creyente de la carrera, ¿verdad? Al creyente de la carrera de la vida. Entonces es muy importante nosotros poder ver de ese pecado que tan fácilmente nos puede distraer. Entonces, ¿qué debemos despojarnos? Debemos despojarnos de cualquier cosa que nos hace, que es un peso innecesario. Un hermano una vez me explicaba esa escritura, un hermano de Shela, ese peso innecesario es como usar un casco de moto en un bus. Es un peso innecesario, es como ir por la calle caminando con un casco de moto. No es necesario, es un peso innecesario. Pero también del pecado. Y quiero que veamos varias traducciones. Yo espero que ya nos esté cortando la comunicación, ¿verdad? Y dice esta Biblia, la Biblia Jubileo, dice, del pecado que nos rodea, ¿ok? Del pecado que nos rodea. Luego dice la Dios habla hoy, del pecado que nos enreda. La Nueva Biblia Viviente dice, del pecado que nos molesta. La Nueva Traducción Viviente, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y la NBI, me faltó una I, dice, del pecado que nos asedia. ¿Cuál es ese pecado, hermano? Es el pecado que para nosotros es una debilidad. Es el pecado que me hace luchar. De pronto alguna persona, hay un tipo de pecados que son su debilidad, que son su lucha. Y que está ahí, que rápidamente lo rodea, que rápidamente lo asedia, que fácilmente lo hace tropezar. Puede ser el enojo, la impureza, los vicios, la avaricia, no sé. Pero yo debo de conocerme y de nuevo regresando al punto, debo de analizarme y debo de pensar qué pecado hoy está afectando mi vida. En estos 5 meses del año, ¿qué pecado está ahí rodeándome, enredándome, molestándome, haciéndome tropezar? Está como un león, ¿no? Ahí al acecho, ¿verdad? Al acecho para venir y hacerme tropezar y caer. Mi pecado puede ser muy diferente al tuyo, por eso es muy importante analizarnos. Algunos son fáciles de ver, muy fáciles de ver, pero otros son más hay difíciles y tenemos que ser profundos. Algunos hasta parecen respetables. Hay un libro que se llama así, Pecados Respetables, que de respetables no tienen nada, pero son cosas pecaminosas, que a veces las personas lo pueden ver como algo bueno, como el orgullo, un ejemplo. Entonces tenemos que analizar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué está afectando nuestra vida?
Y el escritor de Hebreo dice, despójense, quítense, quítense esa ropa inmunda, quítense esa ropa, hagan eso. ¿Se acuerdan cómo éramos cuando empezó la pandemia hace 4 años y salíamos a la calle? Allí en el garage, ahí en la puerta de la casa, nos quitábamos todo, lo metíamos a un bote y no entrábamos a la casa con eso. O sea, nos despojábamos de todo porque podíamos venir contaminados y rápidamente nos despojábamos. Hermano, tú y yo debemos de actuar. Tristemente, a veces nos familiarizamos tanto con el pecado que ya no lo vemos mal, que lo vemos como todos luchan, es común. No, hermano, tenemos que ser profundos y ver nuestro corazón. Amén. Entonces, esta escritura tiene 2 partes. La primera es despojarnos, quitarnos todo, ¿no? Prepararnos para la carrera. Si eres un corredor, pues sabes de qué estamos hablando. Ropa, perder peso, ¿verdad? Despojarte de cualquier estado de salud que te afecte a la hora de la carrera. Entonces te vas a quitar de cualquier obstáculo, ¿no? El cansancio, lo que sea, para poder correr bien. Lo mismo es en lo espiritual. Debo de despojarme de cualquier cosa que pueda impedir que yo llegue a la meta. Entonces la segunda parte dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, lo que yo quiero animar nada más aquí en esta parte es que esa corramos tiene que ver con una acción continua. Y esa es la maravilla, ¿no? De las carreras, sobre todo las carreras largas, ¿no? Como las medios maratones o los maratones o los ultramaratones. La clave está en correr, en no parar de correr. Y esa es la clave. La clave es que es una acción continua. No es ir rapidísimo como loco, ¿no? Corriendo. No, no, no. Es una acción continua. Es a tu ritmo, digámoslo de una manera, pero ir avanzando, no retrocediendo. Entonces tenemos que correr. Es una acción continua. La vida cristiana, hermano, la vida nueva, los cambios en nuestra vida son acciones continuas. Yo te puedo decir, y yo quiero que me entiendas, yo he tenido mi relación con Dios pues todos estos años, y yo no te puedo decir, tal vez hubo un tiempo con Dios que me transformó, que dije ese tiempo con Dios, bajó el Espíritu, tocó mi alma y me llevó al tercer cielo y órale, ¿no? Yo regresé nuevo después de ese tiempo. No, pero creo que la suma, la acción continua de todos esos tiempos hacen una diferencia, ¿sí? O sea, yo no creo que un tiempo de discipulado con Alex o con alguno de mis discipuladores haya sido ese tiempo que cambió mi vida, no. Pero la suma de esos tiempos, la suma de esa relación, yo creo que ir a la iglesia, yo pues no recuerdo tal vez un servicio donde yo salí ahí, pues obviamente hay servicios tal vez más emotivos donde uno es tocado, pero que no diga yo aquí soy un hombre totalmente diferente después de ese servicio, no recuerdo. Pero la suma de congregarme año con año, domingo a domingo, hace la diferencia a largo plazo. Obviamente sí, todas estas cosas las hacemos correcta y bíblicamente. Entonces el correr es una acción continua. ¿Qué te ha detenido, hermano? ¿Qué ha frenado tus pasos hoy? El trabajo, los problemas, el pecado, las situaciones en tu corazón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está frenando tu caminar y tu correr? Tú y yo necesitamos correr, necesitamos avanzar, tener una acción continua. Es una carrera a largo plazo. O sea, aquí no llega el que corre más rápido, sino el que no deja de correr y debemos de seguir avanzando. Tal vez hoy oraste, tal vez hoy leíste la Biblia y te sentiste distraído, tal vez tu corazón no se conectó con Dios. A mí me ha pasado, no una, muchas veces. Pero mañana hay que volver a intentarlo, ¿sí? Sí, lo he comentado, ¿no? Lo leí en un libro sobre la oración el año pasado y decía, los cambios son así. Un día haces la zanja, otro día abres los hoyos, otro día pones los postes, otro día pones el cable y un día, ¡pum!, se encendió la luz. Fue la suma de todo. Fue la suma de correr, de una acción continua. Y eso va a transformar tu vida y mi vida.
cuando no nos paramos. Si hoy no te sientes bien, hermano, si de pronto, pues, debes de analizar tu vida, debes de buscar, debemos de analizar nuestra vida estos 5 meses, cómo vamos, debemos de reflexionar en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en nuestra amargura o pecado o cargas, no sé, todo eso tenemos que analizar, pero no podemos dejar de correr, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando, caminando, caminando. Sí, es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad y tenemos que dar paso a paso. La siguiente palabra me encantó, ¿verdad? Y es con paciencia, o sea, califica cómo correr. Dice, tienes que correr con paciencia. Otras versiones dicen con fortaleza y es bien traducida en ambas. Y aquí está, en la parte de abajo de la diapositiva tú puedes ver que esta palabra es un juego de palabras en el idioma original. Es un juego de palabras aún rabínica que tenía que ver con algo, con una acción, primero voluntariosa y agresiva, pero también paciente y perseverante. Así es. O sea, hay momentos donde hay que hacerlo fuerte, con fortaleza, con rapidez, y otras veces con paciencia y con perseverancia. Nosotros debemos de correr así, con paciencia, con perseverancia, pero hay momentos donde tenemos que hacerlo voluntarioso, con fervor y con agresividad. Pero yo quiero animarles con algo. Paciente no tiene que ver con pasivo. No son la misma cosa. Una persona paciente no es una persona pasiva, ¿sí? Hermano, ¿por qué estás así, todo pues, pasivo, que se te paran las moscas, ¿verdad? Y no se te ve vida? Estás medio muertito ahí, ¿qué pasa, hermano? No, estoy corriendo con paciencia. No tiene que ver con eso, no, tiene que ver con perseverancia, con tener esa voluntad, tener esa determinación y seguir corriendo. Entonces hay que seguir en la carrera. Esos héroes de la fe del capítulo 11 fueron hermanos, personas que corrieron con paciencia. Algunos vieron los resultados en su vida, dice el escrito. Otros dicen que no lo vieron, los verán desde lejos, pero hay que correr con paciencia. Siguiente, dice que hay que correr con paciencia la carrera. Y bueno, la palabra carrera no es pues necesariamente una palabra tan bonita. Obviamente es una carrera que aquí la palabra tiene que ver con agonía. Esa es la palabra original de carrera que es utilizada aquí por el escritor de Hebreos. Es el término del cual recibimos nuestro término de agonía. O sea, la carrera es sufridita, ¿sí? Obviamente tiene sus momentos bonitos, sus momentos agradables. Si tú has corrido una carrera, una media maratón, aquí hay varios hermanos que han corrido medias maratones, y no me dejarán mentir que hay momentos muy animantes, tamarimba te ponen, ¿verdad? Está la gente ahí aplaudiendo, animando, pero hay momentos donde ya no dan ganas. Pero la carrera es eso, una agonía, hermano. O sea, no es un centro comercial, ¿me entienden? No es ahí un tour, es una carrera. Y la carrera es agónica. Por eso no todos corren, por eso no todos participan en eventos. ¿Por qué? Porque es una agonía, porque es un sufrimiento. Al final todos están felices y contentos, pero en el proceso hubo sufrimiento. Nuestra carrera, hermanos, es agónica. O sea, tiene momentos de dificultad y tú y yo necesitamos correr con fortaleza, con ánimo. Y yo te quiero animar. Llevamos 5 meses. Hermano, ¿qué tal si tú decides, no, yo no puedo seguir el resto del año igual? Yo quiero correr esta carrera con paciencia, con perseverancia, con voluntad. Yo quiero hacerlo, entendiendo que no va a ser fácil, pero ¿qué es fácil en la vida? El mundo no es fácil. Jesús dijo, mi carga es ligera. Claro, si la comparas con vivir en el mundo sin Dios, vivir con Dios es muy, muy fácil comparado con el desastre y el dolor del mundo. Pero no deja de ser humanamente difícil. Así que hay que correr esta carrera con agonía. Quiero dar un ánimo a mis hermanos que dirigen, que discipulan, que sirven,
Hermano, ustedes tienen un poquito más de agonía que el resto, porque no solo tienen que correr ustedes, sino tienen que jalar a otros, tienen que empujar a otros. Yo quiero animarles, hermanos, líderes, discipuladores, hermanos que están involucrados tal vez en un nombramiento o un liderazgo formal, pero están enfocados en servir, ayudar a otros. No dejes de hacerlo. No es fácil, pero vale la pena de verdad. Sigamos, dice la escritura, ¿verdad? Que tenemos, perdón, ¿puede regresar a la anterior, por favor? Dice, la carrera que tenemos por delante. Y esto me encantó, obviamente, porque como ser humano muchas veces el pasado me marca demasiado, hermanos, para bien o para mal, ya muchas veces para mal. La carrera está delante. Ya lo que pasó, amén, qué bueno, lo rescatable, amén, lo que no, ahí se tiene que quedar. Tenemos que ver hacia el futuro. No importa lo que yo hice o no hice, ¿verdad? Lo que hoy estoy viviendo es la suma de eso, claro. El resultado de eso, la cosecha de eso. Pero la carrera está al frente. Entonces yo no tengo que tener mi mirada puesta en el pasado. Miremos estas dos escrituras. Filipenses 3:13, una escritura muy conocida. Filipenses 3:13. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro, dice, únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y así, bueno, continúa ahí la escritura. ¿Cuál era la convicción personal, la filosofía de vida de Pablo? Es yo me concentro no en el pasado, sino en lo que está por delante. Tengo mi mirada puesta en lo que está por delante. Pues obviamente la recompensa, la corona, es ver a Cristo, ¿verdad? El futuro, mi vida también, mi futuro también en esta tierra, pero mi mirada debe estar en lo que está adelante. Yo tengo que ver al futuro, hermano, tengo que ver adelante. Es la filosofía de Pablo de vida. Nosotros tenemos que tener esa misma convicción. Agradecer por el pasado, aprender de él, pero aquí tenemos que ver hacia el futuro. Esos héroes de la fe tuvieron pasados maravillosos, pero siguieron corriendo con fortaleza hacia el futuro. Hermano, yo creo que cuando somos mayores, ¿verdad? Yo ya me resisto, ustedes saben, ¿no? Que soy el del clan de los chavorrucos, me resisto, pero sí, los años pesan, y cuando uno ha vivido ya ciertos años en la iglesia, empieza a tener la tentación de vivir del pasado y de vivir de glorias pasadas. Lo que hice tal cosa, hice tal otra. Y no es que uno no puede ver, uno tiene que recordar con gozo y alegría, pero mi mirada debe estar en el futuro. Mi discurso tiene que estar en qué es lo que viene, hacia dónde voy, no vivir del pasado. Yo espero no sé cuántos años Dios me dé de vida, pero yo quisiera que lo mejor esté por venir. O sea, para mí sería muy frustrante pensar que ya lo mejor ya pasó. O sea, no creo que eso traiga fervor a mi vida y a la vida de nadie. Lo mejor está por venir, pero tenemos que concentrarnos únicamente en esto, olvidar el pasado y mirar lo que está delante. Jesús lo dijo de una manera. Jesús lo dijo de una manera en Lucas capítulo 9, versículo 62, dice, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, Jesús lo dice, es hacia adelante, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás. Y yo sé que esa escritura la usamos para cuando alguien se convierte, y es el contexto de la escritura, pero yo creo que sigue aplicando en el caminar cristiano. Porque si tú estás a la mitad del campo
y decides ver atrás, pues vas a afectar el futuro. No podemos ser como la mujer de Lot, que ya había avanzado bastante, que ya había caminado bastante, que ya la había librado, como decimos, pero decidió ver atrás. No, nuestra mirada debe estar hacia adelante. Y eso es lo que decía la Escritura, ¿verdad? Hebreos nos llama a despojarnos. Entonces, dice, ¿verdad? Entonces nosotros por tanto, nosotros tenemos que despojarnos de todo peso, de todo pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos, ¿dónde? Por delante. Es avanzar hacia el futuro, avanzar hacia donde Dios nos llama a cada uno de nosotros. Así que quiero leer este comentario. Quiero leer este comentario para finalizar la clase. Obviamente nosotros el versículo 2 lo podemos estudiar en otro momento, pero nos llama a poner nuestra mirada en Jesús. Y Él es la meta de nuestra carrera. Y quiero leer este comentario, dice, sobre este versículo, dice, nosotros, los contendientes, debemos de correr la carrera con perseverancia. Nuestro objetivo es llegar a la meta, pero mientras corremos por la pista que Dios nos ha señalado, mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Él nos anima y a perseverar en el torneo, ya que Él ha corrido la misma carrera. Jesús es el que fortalece al corredor y le capacita para perseverar. Hermanos, nosotros somos esos corredores y debemos de correr esa carrera con perseverancia. Nuestro objetivo no es quedarnos en el kilómetro 30, no, es llegar a la meta, es alcanzar la meta. Pero obviamente mientras corremos en esta pista que Dios nos ha dado, en esta pista que Dios nos ha señalado, debemos de mantener nuestros ojos en Jesús. Despojarnos del pecado, despojarnos de todo peso, poner nuestra mirada en Jesús. En Él, y seguir corriendo con fortaleza. Esta escritura a veces, el versículo 12 a veces está mal interpretado porque personas lo utilizan para decir, no pongan los ojos en los hermanos, pon la mirada en Dios, no pongan los ojos en los hombres. No trata de eso. Trata de esa comunidad que va junta a la carrera, porque ves el contexto desde el capítulo 10 hasta el final. Comunidad, iglesia, hermanos, familia, juntos llegando a Dios. Así que hermanos, hoy necesitamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que Dios les bendiga y bueno, les dejo la tarea, hagamos esa reflexión, cómo hemos sido en estos 5 meses y qué deseamos que ocurra el resto del año. Feliz noche.